Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros aquí en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Y aquí les habla Athos, Magdalena Mervilá, que hoy día estoy acompañada de dos d'Artagnans, pero hay un d'Artagnan que va a quedar de dueño de casa. Así que parto por ahí. Tenemos con nosotros ya de la casa, amigo de la casa. Ya es permanente, pero ahora está ahí como permanente los lunes. Sí, estás a los lunes, efectivamente. Sí, pero ahora esto no es lunes, no se confundan, no es lunes, es jueves, es verdad que es jueves. Pero está con nosotros Álvarito Iriarte. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, feliz de estar contigo y acá y también con nuestro próximo invitado y feliz de estar acompañando aquí a todo el equipo en la producción. Claro, porque aquí estamos juntando a los que están en febrero. Febrero es un mes curioso, entonces vamos a decir que esto es la creme de la creme. Febrero en Santiago, que por lo demás, excepto el calor, es bastante rico febrero en Santiago. Yo hoy día aspiro a que no haya taco y bueno, ustedes están, si no están en el taco, sigan escuchándonos porque nos pueden seguir escuchando. Exacto. Aunque no estén en el taco. Exacto. Así que está con nosotros Christopher Roja, ¿cómo estás? Bien, feliz de compartir una vez más panel con ustedes. Estuvimos ayer sí, hoy estamos, y primera vez con Álvaro Iriarte. Exacto, sí, ¿no? Primera vez compartimos panel y no, feliz. Seco, Alvarito. Sí, no, lo conozco desde hace un tiempo y nada que decir. Te cae bien desde que lo saludas. Así, me cae bien este niño. Es que sí, porque contigo no se pasan pena. Tratamos. Sí, a mí me hace reír. O sea, oye, para pasar pena leemos las noticias. Es verdad, pero hay gente que no quiere tener penas porque quiere falsear la realidad. Exacto. Y prefiere no leer las noticias. Porque si tú lees muchas noticias, puedes tener la sensación, la percepción que las cosas no están tan bien. Le complican los periodistas. Los comentarios de los periodistas son también. Los que se burlan. Es que mejor que se queden callados porque entonces podemos imaginar en un mundo imaginario que todas las cosas están muy bien. Lo curioso es que la prensa está para incomodar al poder, porque era uno de los dichos, ¿no? Así decían. Para incomodar al poder. Pero en tanto no lo pelen, pues yo creo que debe estar complicado. No le gusta que se burlen de él. Claro, o sea, tiene reacciones bastante infantiles, diría yo. Porque yo creo que a nadie le gusta que se burlen. Algunos lo tomamos más light, pero otros que lo toman muy personal. Pero es que yo creo que no son reacciones infantiles. Yo creo que es infantil. Completamente. Entiendo, ontológicamente. Ontológicamente infantil. A ver, lo normal es que una persona cuando ve un juego de niños se mete. No. Y con la potencialidad de quedar atrapado. Obvio que no. Siendo presidente de la República, cuidando el cargo. Bueno, cuando tú tienes alguien que está en un cargo y que no entiende lo que el cargo es y básicamente pasa a llevar el cargo en forma constante, quiere decir que no ha madurado lo suficiente. Sí. Ahora, sí. De eso Chile sabe, porque hemos entrado en un periodo hace un tiempo de figuras presidenciales que fíjate que no tienen quizás lo que podríamos haber llamado la prestancia presidencial. Sí. Oye, eso le faltó ropa. Una retrospección de a quién estamos eligiendo como representantes. Sí, claro. Definitivamente. Así como pensar, saber que el día de mañana también se vienen nuevamente elecciones y yo creo que es fundamental saber por quién estamos votando. Y lo positivo, sí, yo siempre lo digo, no se asusten porque no significa que porque hayamos tenido un periodo de presidentes que no, comillas, habitan el cargo, que les gusta tanto que deshabitan el cargo, no significa que vamos a tener siguiendo siempre lo mismo, pero son periodos que hay que mirar. Podemos crecer, podemos madurar. No en vano, el ser humano, dicen por ahí que a golpe se aprende. Y no olvidemos que crecer, madurar, duele. Duele, cantidad. Pregúntenle a los amigos argentinos. Cantidad. Bueno, pero quiero partir con que el presidente, después de ayer de las caletas con perspectiva de género, que no tiene nada que ver que no haya bloques para mujeres, todas esas cosas puede hacerlas. Lo que pasa es que volver de las vacaciones, anunciar que el anuncio, valga la redundancia, es la caleta con perspectiva de género, si no te da risa quiere decir que estás muerto. Porque efectivamente eso es bastante gracioso. O sea, nos hizo el día y le hizo el día a todo el mundo y él todavía estaba dando vueltas y probablemente en esa ofuscación de que le dijeron que cómo va a ser posible que vuelve cuando el país se está cayendo a pedazos y el país tiene otras prioridades, que la perspectiva de género de las merluzas y los merluzos sea lo importante. Y entonces, al día siguiente, hace lo que se esperaba que hiciera. Es más, se pone los pantalones. Va en contra de su sector, va en contra de los que dicen que son sus jefes, no le importa lo que diga el Partido Comunista y convoca al COSENA. Finalmente. ¿Qué opinas, Alvarito? No, yo creo que en esto, primero, un comentario introductorio a raíz de las caletas. Yo me reía a carcajadas cuando había un programa que se llamaba Te Quiero Caleta, que era para reconstruir caleta o para equipar las caletas. Yo me reía
esa cuestión, el nombre y lo que significa quedó hoy día como una política pública seria, de largo plazo, establecida, después de este tema de las caletas. Pero dicho eso, yo creo que aquí se aplica derechamente, Magda, el más vale tarde que nunca. Derechamente, o sea, en eso, finalmente, o sea, por favor, alguien me decía por ahí hoy día, ay, si no sirve de nada convocar al COSENA. Mira, yo no me voy a pronunciar de eso, pero yo sí creo que es relevante las señales. Y sí, claro. Ojalá que sea el comienzo, ojalá. Yo lo dudo, auditores y la gente que nos está viendo también la señal, pero que sea el comienzo de un cambio de tono en materia de seguridad. Que lo tome en serio. Que lo tome en serio. Que no es una percepción. No es una percepción, es una realidad. Yo escuchaba una de las reacciones que se daba en pos de eso. No, llega justo a tiempo. Y yo creo que es una yo creo que llega a placé. No, a tiempo es no una fue. de las más ilógicas de las realidades que uno puede ver. O sea, llega tarde. Y llega tarde siempre mucho. Porque el presidente, si hay algo que acostumbra, son como esas frases grandilocuentes, a esos anuncios de estamos preocupados por la inseguridad, los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, ¿cierto? Como perros. Los vamos a perseguir como perros. Es bueno para las frases épicas. Muy bueno para las frases. Es cuñero, diría un amigo. Y resulta que ante la preocupación, la gente lo que pide es ocupación, que se puedan ocupar del tema de la inseguridad, y definitivamente no es que lleguen a tiempo, o sea, están hace mucho tiempo tarde en pos de lo que la gente le está pidiendo. No, o sea, además que la delincuencia está totalmente desatada y lo sentimos todos, y es más, hoy día podemos decir que en primera plana, en varios medios, vimos que además hasta las celebridades no están ajenas de esta situación. Pobre Américo, le tocó también. Sí. Yo a morir con Américo es lo que pasó. Que levante la mano. A morir con Américo. No, que lo encuentro espantoso. Tremendo. Sí. Pero no porque le haya pasado a Américo, o sea, es lo que le pasa a un número de chilenos. Bueno, nadie está libre. Es que ahí es importante porque yo hoy día escribí en la tercera de un peligro que tiene el ser humano, que es normalizar lo que no debe ser normalizado. Y entonces, cuando sucede lo de Américo es importante porque pensemos que hace tiempo atrás, cuando apareció el primer descuartizado, tuvo portada. Era algo que llamaba la atención. Pero ya tenemos tantos que ya ahora sale un recuadro chico. Pero cuando le pasa a Américo, vuelve a ser portada por básicamente la connotación de la persona conocida. Pero esto que le pasó a Américo le pasa a ¿cuántos? Todos los días. Mira, ¿ustedes recuerdan cuando le ocurrió algo a Marcel, que le robaron el auto también? Sí, también. Y a Van Claverer también estaba recién nombrado. Oye, que ayer fue famosillo. Sí. Y yo creo que es súper importante eso, Magda, el tema de la normalización de la violencia. Yo justamente conversaba con Isidora recién sobre un tema de la Araucanía que está ocurriendo. Cuando yo el otro día menciono la Araucanía en un programa, me habla una persona por Instagram y me dicen, ¿sabes que yo soy de la Araucanía? Y ocurre de que de vez en cuando hay situaciones muy graves, vuelve a salir el tema de la Araucanía en la noticia, pero después resulta como que nosotros... refuerzo intermitente. Exacto, es como, hoy recordemos que la Araucanía tiene terrorismo. Oye, hagamos pauta. Exacto, pero resulta que después pasa un tiempo, pasan un par de semanas, pasan unos meses y se olvida, pero la Araucanía sigue con terrorismo. O sea, hay alcaldes que están amenazados, hay fiscales que están amenazados. Entonces cuando nosotros vemos que se normalizan ciertas cosas que no debiesen normalizarse, yo creo que es un poquito grave y podríamos prestarle atención también. No, de todas maneras. Y en eso de que se normalicen también tiene que ver los mismos dichos desde el Ejecutivo de que estas son sensaciones, de que mejor que usted no lea la prensa porque entonces va a pensar que este país es un horror. A ver, este es un país muy lindo, seamos bien claros, es un país muy lindo al cual queremos muchísimo, y por lo mismo que estas cosas estén pasando es algo que nos preocupa y que al Ejecutivo, que son los que están administrando este país, les debe ocupar. O sea, debería ser urgencia. Primera. Debería ser urgencia. Porque, o sea, lo de la anciana que fue asaltada. Ay, no. Y espérate, y a mí ayer también lo puse hoy día, las monjitas de Yungay, que yo creo que el presidente, que le gusta tanto andar en bicicleta, salir a caminar por el barrio, que se siente un hombre de barrio, debería haberlos ido a saludar, pero probablemente no le acomoda que sean mujeres ni monjitas, porque además las monjitas, para las feministas, la sororidad son lo peor. No existe. Entonces, las monjitas del barrio, porque son del barrio, están antes que el presidente ahí. De hecho. Y probablemente con la ayuda de Dios van a seguir habitan el territorio antes que el presidente. Son bases, desde antes. Son bases, son de las bases. Lo mínimo era un saludo. Lo mínimo habría sido un saludo, y yo creo que habría sido, habría roto un poco esto que el propio presidente debe pensar que tienen prejuicios contra mí. No tenemos prejuicios, tenemos juicios. Y es más, el no saludo dice muchas cosas. Pero por supuesto. Oye, yo también siempre, ustedes saben,
me encantó esto que hizo Chris de comentar algo de la Araucanía. Yo me voy a correr al norte. Saludo a toda la gente en Atacama. Hace poco, en una comunidad pequeña, una comuna pequeña minera, Tierra Amarilla, famosa por escándalos de corrupción, asaltaron a un matrimonio de adultos mayores en una zona rural y balearon y mataron al marido. Cosa que revisa cualquier registro hace 10, 15 años, era pero uno al año con suerte en Tierra Amarilla. Oye, y lo otro, en el norte del país, cada vez hay más peligro de robo de camiones con concentrado de mineral completo, Magda. ¿Cómo se roban un camión con concentrado de cobre? No es un camión repartidor de la ciudad, es un camión de alto tonelaje y desaparece completo. Pero eso solamente sucede cuando las mafias y el crimen organizado está tremendamente organizado, porque Exacto. si uno piensa en la caída de la Unión Soviética, en los oligarcas, en la fortuna de Abramovich, que partió con un tren completo que desapareció. ¡Un tren, pues! Abdujeron un tren, se lo llevaron los alienígenas y de pronto Abramovich era millonario en Londres. Un hombre de esfuerzo. Un hombre de esfuerzo. Entonces, bueno, si tú ves eso y equiparas, porque si hay un lugar donde uno hace la lógica de que hay gran corrupción, y es más, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, se planteó también que el gobierno ucraniano también era inmensamente corrupto, pero frente a David y Goliat, básicamente el mundo se cuadró, en fin. Pero dicho eso, hay que decir que efectivamente cuando vemos eso es porque aquí también estamos podridos. Sí, mira, la preocupación que todos tenemos. Lo que hablamos sobre la normalización de ciertos puntos va de la mano con algo que conversábamos ayer sobre el tema de quienes guardan silencio ante estas cosas. Porque yo digo, nosotros no tenemos, y nosotros los ciudadanos, quienes estamos en cualquier lado, sea de donde sea que vivan, no podemos esperar a que nos suceda algo a nosotros para comenzar a levantar bandera en pos de lo que más nos preocupa a los chinos, que es la inseguridad. Cuando nosotros vemos que está literalmente en peligro y a cualquiera le puede suceder el tema de que lo puedan asaltar, el tema de que resulta que puedan salir y tomar su auto y se lo puedan robar, y los tipos, ahora la violencia ha llegado a tal nivel que ya no es que te quiten solamente el auto, No, te sino matan. que te pueden matar. Te matan, Por y quemar quitarte ropa. el auto. Y por menos incluso. Y por ¿Han menos, visto por un teléfono noticias? celular. Por un teléfono celular. Veíamos las cifras también el día de ayer en base a la cantidad de niños que han muerto producto de la inseguridad. Entonces, no se están respetando a los niños, no se están respetando a los Ni a la adultos monja. mayores, no se están respetando ni a las nadie. monjas. No, Entonces, pero además los de las monjas tienen un tema adicional, porque no solo amarraron a las monjas, asaltaron a las monjas, sino que mientras hacían eso, uno de los asaltantes en la iglesia rezaba. Se encomienda a Dios, Brutal. porque además ellos consideran, comillas, que salieron a trabajar. Claro. sí. Y probablemente Cristo es para ellos un revolucionario Que los que cuida. promueve la igualdad marxista. Entonces, Y claro, los cuida claro. porque ellos son pobres, por eso están robando. A los exactamente. Pues sí. Tremendo. Oye, Teología de la liberación en aplicación pura y dura. pura y dura. Y ahí Sí. vemos también los narcos con las virgencitas. Sí, o sea, pues. bueno, y sin ir más lejos, si nosotros vamos a Sicilia, bueno, ahí sí que son religiosos. Muy devotos. O Son sea, más religiosos que... Muy devotos. Son devotos. Devotos, total. Sí, devotos. Bueno, raya para la suma, es realidad. Y, Sí. y no, oiga, y esto no es solamente porque la prensa lo diga y tampoco porque la gente está haciendo más denuncia. Eso no es así, es porque de verdad hay una sensación de inseguridad. Háganse la pregunta, ¿quién se siente tranquilo caminando a las 9 de la noche, a las 10 de la noche por el barrio donde vive? Y se van a llevar una sorpresa enorme cómo han cambiado los hábitos Sí. de las personas. La gente está saliendo más temprano, está haciendo cosas en la casa y no afuera. O sea, han cambiado todas las costumbres sociales Sí. para enfrentar un tema, Una realidad. una realidad que debería ser la tarea mínima y básica del Estado moderno. Miren, Seguridad. yo les invito, si ustedes en algún momento llegan a ir por algún sector, en Soraya nosotros tenemos un parque que está entre La Estrella y Mapocho. Ustedes lo pueden ubicar ahí. Es un parque precioso que ustedes pueden encontrar en internet, lo pueden ver, es grande, tiene canchas de fútbol, tiene de todo. Pero resulta que dicho parque, después de las 7 de la tarde no se ve nadie. Y tiene que ver con precisamente con lo que estamos hablando. Después de las 7 de la tarde ya la gente prefiere estar en la casa y no estar en un parque, porque literalmente lo que corre es peligro. O sea, cualquier tipo viene, la asalta y no sirve de nada tener parque o calles bonitas
si no se atiende lo más importante que creo que para lo que está el Estado, que es entregarle seguridad. No, y ahí está a los el chilenos. llamado al COSENA es importante porque no basta con presencia policial. No, porque sí. la presencia policial, parado ahí como tipo palitroque, la verdad es que no aporta mucho. Menos si no pueden usar, digamos, las herramientas que tienen para contener. Tampoco pueden ser proactivos, ¿ya? Y por lo tanto es bastante complejo. Pero vamos a volver comentando sobre esta acción del presidente de vuelta a comerciales. Cosera. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a los que hacen posible que los acompañemos a todos ustedes todos los días. Porque Los Tres Mosqueteros están tremendamente asegurados. Aquí es seguro y por lo tanto Los Tres Mosqueteros están apoyados por Unio Seguros Generales que combinan proactividad, experiencia para entregar respaldo, protección y servicio para ti y tu empresa. Unio Seguros Generales te acompaña cuando nadie lo hace. Así que nosotros estamos bien, tremendamente asegurados, Estamos pero no solo tranquilos. eso, hay gente que apuesta en nosotros y gana, porque efectivamente Latam Win apuesta en Los Tres Mosqueteros y va seguro y a ganador. Entra a Latam Win Online y participa de su espectacular torneo de verano, Sol, Playa y Millones. Únete a esta increíble promoción que Latam Win tiene exclusiva para ti, donde tendrás miles de oportunidades de ganar. Cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande. Hay, escuchen bien chiquillos, ¿Cuánto? 50 millones a repartir. ¿Qué esperas para jugar y triunfar? Promoción vigente hasta el 7 de febrero. Latam Win, sabes, apuestas y ganas. Por eso apuestan Bueno. en Los Tres Mosqueteros. Oye, son Porque como- ellos bueno, saben. Son como un par de Apuestas. pensiones de gracia. Bueno, Algunas, porque hay algunas que se acumularon. claro, como el Kino. Como el Kino, sí, hay algunos que se les acumula también, eso es verdad. ¿Ya? Pero en fin, vamos a el tema principal de hoy día, que estábamos tan... Ya, te reíste, viste, me hiciste reír a mí. Ya, me hiciste perder el hilo. No, Cosena. Cosena. Suena mal Cosena. Sí, Consejo de Seguridad Nacional. Sí, yo sé, pero suena como... No, digamos el nombre, a eso me refiero. Completo. Sí, Claro, Consejo. suena como Completo. sándwich del dominó. Puede ser, ¿eh? ¿Ah? Deme Sí. un Cosena Sí. Que sean dos, por favor. con harta mayo el video. Ya, Italiano. eso. Bueno, pero ya, el COSENA fue convocado y efectivamente la ministra vocera de gobierno se manifestó. Ella obviamente, Camila Vallejo, es del Partido Comunista. El Partido Comunista no está contento. Ella es no solo la que habla por el Partido Comunista, sino que es la que pone la cara de póker siempre a todas las cosas y tiene una respuesta. Y en su respuesta, ella planteó básicamente que no sean, ella había hablado de píldoras, que no sea una píldora más. Y me interesa mucho cuando ella plantea, dice que necesitamos que las herramientas, en el fondo herramientas que sirvan de algo. Y yo me pregunto, porque muchas herramientas pueden servir, pero básicamente ella antes de ser gobierno se encargó de que no hubiese ninguna herramienta o que no se aprobaran ninguna de las herramientas que podían servir. No sé, tengo una, en realidad se está hablando a sí misma, no sé, pregunto. La Camila del presente le habla a la Camila del pasado. Y el diputado Boric le habla al presidente Boric. Siempre, una paradoja tiempo-espacio. Sí, puede ser. Hay una confusión ahí con los personajes. ¿Quién es quién? Pero yo creo que pregunta. Camilita tiene más cara de póker. Sí. A ver, yo siempre, desde que entró el ministro Cordero al gabinete, yo soy de la tesis que existen dos voceros. ¿Ya? Existe un vocero o una vocería que es la que cumple con el nombramiento formal de vocería y que pone la cara de La que póker. debiese La cara de póker y Ya, el glamour, sí. Y el porque, glamour. porque las Y el tenía los anteojos. Exacto, de Sí. color, a tono y A qué sé yo. tono Que y esa claro, es la claro. vocera de gobierno. Sí.
Y existe el vocero, que es el que da las explicaciones cuando explotan las bombas en la cara del gobierno. El caso... el lobby, las pensiones de gracia, la ley del lobby no regula el lobby. Claro. ¿Quién es el que da las explicaciones? El ministro Cordero. Entonces, aquí claramente el tema del COSENA, si Camila Vallejos como vocera de gobierno sale diciendo, ¿hace cuánto? No. Unos días, ¿no? Sí. Unos días sale diciendo, no, esto es irrelevante, no tiene ningún sentido, y el presidente lo convoca hoy día y sale ella dando el punto diciendo, es evidente que este tema, para mí son dos cosas. Primero, que esta es una medida que se tomó a última hora, sin mayor planificación. Y que la decidió él, y que la decidió en el él hoy. arrebato, y en el arrebato Exacto. de sentirse ninguneado, que le dijesen que no hacía lo que tenía que hacer. Exacto. Y esa es la contradicción de Camila Vallejo. Claro. Exactamente. Claro, ahora, yo sé que ser vocero es de lo más incómodo que hay, porque tenéis que estar siempre encontrando una justificación para los cambios, para las volteretas, pero también para los errores. Pero aquí es evidente que el tema de fondo es, bueno, ok, Camila dijo lo que tengo que decir como ministra, pero el tema de fondo es el COSENA. Por supuesto, y además hay que tener en cuenta que el Partido Comunista dice que convocar al COSENA implica fragilizar la democracia. Y ahí me interesa mucho, sobre todo que tú te has dedicado a todo lo que es la democracia, las democracias liberales, la parte teórica. Eso es una falacia enorme. De aquí a Punta Arenas o de aquí a Arica, dependan en cuánto tiempo se quieran Podríamos demorar en llegar. preguntarnos qué entienden ellos por democracia. Simplemente el Porque método cuando nosotros electoral. vemos los líderes a los cuales ellos siguen, ya comenzamos a dudar si creemos en la misma democracia o no. No, O sea, por supuesto que no. Esto es lo típico, ¿no? República Democrática del Congo, República Democrática Alemana. Bueno, yo siempre dije y siempre digo en mis charlas cuando hablo porque hablo las dos Alemanias, la Bundesrepublik Deutschland y la Deutsche Demokratische Republik. Entonces digo, cuando un partido, primero, o un país se pone el nombre democrático, ¿Por qué no lo es porque carece precisamente de esa característica. O sea, todos los democráticos, y ojo para los partidos también, y más, tengan ojo, porque si se lo ponen, voy a poner en duda si realmente lo son. Es que es muy buen criterio. Ahora, para mí es evidente que el problema acá del Partido Comunista es que en el fondo el Partido Comunista no está dispuesto a hacerse cargo del tema de seguridad. No, pues porque le conviene. Exacto. Le conviene a río revuelto, Ganancia. ganancia pescadores, pero además, particularmente, y hay que decirlo con todas sus letras, el Partido Comunista Chileno es un partido marxista-leninista. Tiene vínculos con la Ya, violencia. y ahí es importante porque Lenin revalida la violencia como una forma de hacer política, porque Marx pensaba que esto era natural y que iba a llegar solo, pero ya Lenin se da cuenta que solo no va a llegar y que hay que provocarlo, hay que apurarlo, y por lo tanto la vía armada es una vía legítima para lograr el fin. Y además eso es lo que han hecho siempre, y por eso ellos hoy día están en el gobierno, pero siempre tienen un pie en la calle, ¿ya? Y ese pie en la calle tiene que ver con esa validación, y por lo tanto esto es ir contra su propio ADN. Y sin ir más lejos, ellos mismos. O sea, hemos visto declaraciones de Gabriel Boric validando la violencia. Hemos visto declaraciones de Camila Vallejos validando a líderes que validan la violencia y la violencia misma. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un discurso y después resulta que hay otro discurso y la gente comienza a decir, bueno, ¿en quién creemos? Ahí es donde está la importancia de nosotros dar a conocer estas declaraciones que ellos mismos han dicho y que se contradicen. El tema del tweet, que me imagino que lo vamos a estar viendo también, es un ejemplo claro y una evidencia clara de lo contradictorio que son ellos en un tema como, por ejemplo, validar o no la violencia. Claro, un tuit de noviembre del año 19, porque hay que decir, siempre hay un tuit. Del diputado Boric, que Pero contradice esta es una al sección. presidente. Y no solo del diputado Boric, de la generación completa. Sí, claro. Sí. Todos tienen tweet y es cosa de hacer un poco de arqueología tuitera y te encuentras con unas joyitas, pero que te las encargo. Y en este caso es del propio presidente cuando era diputado y por lo tanto noviembre del 2019 en el marco del llamado estallido social, que fue un estallido delictual, dice: en vez de convocar al COSENA, el presidente Piñera debiera convocar al plebiscito. Oh my God. Ahí está. Que de hecho lo hizo. Que también También lo hizo. También lo hizo. Y puso la joya de la corona sobre la mesa. Yes. Llevamos 4 años no Perdido. estando mejor, sino estando mucho peor, gastando una cantidad de dinero impresionante, y no podemos decir que ni siquiera estamos donde mismo, estamos peor. Ahora, yo quiero complementar lo del Partido Comunista con la institución preferida para meter las patas en materia de seguridad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué quiero conectarlo, Magda? Porque Sí. dice: nos preocupa que por más seguridad haya restricción de derechos y libertades. ¿Quién dijo esto?
la directora nacional del instituto. Están preocupados por las Consuelo libertades. Contreras. Doña Consuelo Contreras. Doña Consuelo Contreras, que fue la misma Sí. que no fue prolija en las pensiones de gracia, pero que lo minimiza eso, porque que a mi juicio debiese ser literalmente imputada por malversación de fondos públicos. La misma que brilló por su ausencia, el mismo instituto, perdón, que brilló por su ausencia el instituto en la crisis de la educación en Atacama. Exactamente, porque eso no era una violación a los Claro. derechos humanos, porque los derechos humanos solo los tienen los que piensan como ellos. Pero claro, pero lo más importante de esta declaración es el COSENA simplemente se reúne para analizar Sí. medidas legislativas que En se pos de pueden la tomar en pos de la seguridad, la famosa ley de infraestructura crítica y otros puntos. Sí. Obvio. Está pidiendo la opinión de otros organismos. ¿Te fijas tú cómo va a ser antidemocrático si el Ejecutivo Es un ejemplo de democracia. está convocando Sí, al Congreso, al Poder Judicial, al Contralor y a otros más a conversar de, oye, ¿cómo hacemos esto? Y lo segundo notable es que a mí, la verdad es que me da Me vergüenza. impresiona. No, a mí me da vergüenza que sea con una rapidez que por el solo hecho de convocar al COSENA y plantear una agenda de seguridad se pongan en riesgo, cito textual, restricción de derechos y libertades. Y cuando estaba presentado el texto Del mamarracho. del Ah. mamarracho del 2022 que restringía todas las libertades individuales de los ciudadanos, que limitaba todos los derechos que hoy día gozamos, el Ahí no. instituto no. ¿Qué hizo? Ahí no. Lo apoyó. Nada. Moody's. Yo estoy Ahí lo seguro que salieron a apoyarlo. Pero por supuesto que Entonces- se van a apoyarlo. Y además, ella aplaude las iniciativas que impiden que las personas tengan el derecho a elegir si quieren lo público o lo privado. Pero Eso por no le supuesto, gusta. Por supuesto. Entonces, que venga a hablar ella de libertades, la verdad es que si hay algo que han hecho, porque yo sí creo en los derechos humanos, pero creo que son para todos y siempre, persona humana única y irrepetible. El concepto de persona Claro. es única y por eso mismo tiene dignidad y básicamente es un ser especial. Cada uno es una, podríamos decir, cuando tú hablas de las especies, tú puedes hablar de las especies, digamos, puedes decir los felinos, y dentro de los felinos puedes decir los tigres y puedes decir los gatos y son distintos, pero son parte de especies. Pero en el caso del ser humano, tú no puedes hablar del ser humano porque la minoría más mínima dentro del humano es la persona y son todos distintos. Sí. Por eso el ser humano tiene un valor y la vida humana tiene un valor particularmente especial. Ya, dicho eso no tiene color político, pero para ellos sí. Claro. Y ahí está el problema. El Ellos tema- han usado algo que es importante y que emana de la visión cristiana, porque, ojo, la base de los derechos humanos emana del cristianismo. No hay derechos Correcto. humanos en todas las culturas. Entonces, dicho eso, ellos han manoseado y de alguna manera utilizado y han de alguna manera metido todo lo que es la ideología, ideologizado algo Sí. que no debiese nunca ser ideologizado. Es Eso que es. ese es el punto, le han hecho tan mal a un término como por ejemplo el tema de los derechos humanos, que es lo que estamos hablando, que hoy hay gente que dice yo no quiero que haya derechos humanos para las Claro, personas en un claro. concepto de decir Claro. se está protegiendo a los delincuentes. Claro. El tema de las pensiones de gracia es un tema súper particular porque se va a conocer hoy día la noticia de que un tipo recibió 2 millones de pesos. Sí. Y 2 millones de pesos de una, ¿por qué? Porque hubo una... De la plata de todos un los ajuste chilenos, de parte, ojo. exacto, del impuesto que pagamos todos nosotros, porque hubo un ajuste en parte de lo que respecta al Ministerio del Interior, con que se doblaron las pensiones de gracia y ellas estaban recibiendo más, pero eso vino a efectuarse en enero de este año, o sea que tuvieron que pagarle todo lo que no le pagaron el año pasado. 2 millones de pesos recibió de una. Entonces, De una. cuando uno ve que con todos nuestros impuestos se le están pagando pensiones de gracia a delincuentes y más encima se les suben las pensiones de gracia al doble y más encima se les pagan 2 millones de una por eso, entonces uno dice, lógicamente que la gente comienza a decir, este tema de cuidar a los delincuentes, de ayudarlos, de darle del tema de los derechos y humanos, además- comienza a tergiversarse un poquito el término. Y además, De todas en maneras. el caso de las pensiones de gracia, hay más de 60 y tantos casos que efectivamente eran delincuentes, pero además los antecedentes médicos no se presentaron. En Sí. algunos casos, antecedentes médicos eran anteriores a los hechos imputados, por lo tanto, tampoco corresponden. O sea, esto fue un de manipuleo, fraude. se lo pasaron debajo de la mesa. Es un fraude total. O Un sea, aquí esquema completo. eligieron a la gente que los querían premiar y les pagaron por los favores concedidos. Pero además esto es como tener una empresa, digámoslo así, Claro. una empresa para hacerse del poder y pagar con la plata del otro. Po. Yo Esto le es re pregunto, fácil. Po. le pregunto algo a Hace cualquiera. Álvaro. Lo peor que uno decía, pasó el tema de los indultos. No, ha sido una de las peores De lo- crisis. de Y lo ya, ¿qué puede venir después?
Ahora pasó el tema de las pensiones de gracia y es como que van subiendo de nivel en las crisis que está teniendo el gobierno. ¿Qué vendrá ahora? Hay Eso un es lo que meme me- No, muy nada más, bueno. los eneros parece que son terribles. Son trágicos. Yo creo que bajan, Tragicómicos. por eso, yo Tragicómicos. creo que lo que les sucede es que en diciembre, después de la Pascua, el Año Nuevo, mucho carrete, les baja, podríamos decir, las alertas. Y por eso estalla. Pues el caso de indulto, que ojo, lo hizo justamente ahí para que no se notara, Se notó más. pero se notó más. ¿Ya? Y se notó, y explotó. Y ahora, digamos, de los mismos, podríamos decir, de los productores y creadores de los indultos, tenemos este enero, esto es como las estrenas de las pensiones de películas, gracia. las pensiones de muchas gracias. No, yo, Pam, param. pam. Yo solo te quiero decir que esto es verdaderamente este meme que está circulando de esta serie de Malcolm en el medio. No espero nada del gobierno y aún así Me decepciona. logra decepcionar. Sí. Sí, eso es No, sí, bueno, Y tenemos el caso de la... eso es lo que nos pasa a nosotros. a nosotros, pero por Sí. A supuesto. nosotros nos pasa todo el Sí. tiempo. Pero si eso es, o sea, yo sé que el 30% fiel al pastor Boric no No, y además cambia, pero hay el una resto de la cosa, gente... hay una cosa que el presidente Un guía y espiritual el le decía. gobierno debiera entender. El sector del Eso es. mundo de las derechas es un sector muy respetuoso Sí, claro. a la institucionalidad y por lo tanto siempre si lo estuviese haciendo él bien tendría el respeto. Sí. Y lo que pasa es que ese piso del que uno parte, él lo ha ido perdiendo. Y a nosotros nos indigna, no solo que lo haga mal, porque si lo hace mal pierde Chile, pero si lo hace mal además pierde las instituciones. Y cuando pierde las instituciones es muy difícil volver, o sea, ha banalizado lo que no debe ser banalizado. Ha normalizado lo que no debe ser normalizado. Oye, yo quiero agregar, Claro. Cris, pero quiero agregar un tema a raíz de esta discusión de la seguridad, de los derechos. Déjalo las sobre la libertades. mesa para que Dejo- entremos con eso. De todas maneras, Benjamin Franklin. Volvamos con él al Vamos a final del volver con Benjamin Franklin. Vamos y volvemos. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Agricultura TV. Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros con Álvaro Iriarte, con Christopher Rojas y Magdalena Mervilá. Y precisamente Alvarito había dejado sobre la mesa al billete de $100. Así es. Benjamin Franklin, el peladito, ese peladito de pelito largo, Benjamin Franklin. Padre fundador de los Estados Unidos, tiene una de las frases que se le atribuye, y esto a raíz del tema que estamos conversando. Chile, quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad. Entonces, si el gobierno nos dice eso, aquí los amigos liberales clásicos, libertarios, conservadores, fusionistas, conservadores estilo americano, en la etiqueta que usted quiera, no se asuste. Porque No. lo que Franklin está diciendo es que cuando ya tienes que renunciar a la seguridad, es el estado de descomposición. O sea, renunciar a la libertad por seguridad, como está pasando acá en Chile, pidiendo a gritos seguridad, herramientas, penas, sanciones, todo, significa, como dijo Magda en off, que estás al Tilt. límite. Es tu piso. Sí, aquí hay una cosa bien Tocó todo. importante, porque No lo olvidemos. lo que considera Franklin y muchos de los teóricos que piensan la democracia moderna es que la razón del Estado es primeramente para garantizar la seguridad, para que las personas puedan libremente ejercer sus acciones y trabajar y de alguna manera recibir el justo usufructo de su trabajo personal. Por lo tanto, la propiedad tiene un valor sagrado, o sea, eso es lo que ellos consideran. Ahora, dicho eso, si el Estado tiene el piso de dar la seguridad, cuando no hay seguridad, es un Estado fallido. Si el Estado es fallido, la razón del por qué tú pagas los impuestos, porque los impuestos tú los aceptas, que es un robo, todo impuesto en rigor es un robo porque el Estado no tiene dinero y se lo saca a las personas. Se lo saca a las personas porque las personas están dispuestas a renunciar a parte de su patrimonio precisamente para Eso. garantizar la seguridad. Eso. Pero si el Estado no garantiza la seguridad, entonces, ergo, No hay. no es justo
que los ciudadanos paguen impuestos. Y no hay libertad. Entonces, tampoco hay libertad, porque tú pierdes todo. Entonces, ahí hay un punto bien importante, porque sí, los ciudadanos pueden exigir la seguridad, porque esto es la prebenda, y podríamos decir, es la parte contractual, digamos, la de vuelta. O sea, si tú te vas a comprar, unos Blue Jeans, entras a la tienda, pagas, y el cajero, después de que pagaste, pasó la tarjeta, ok, pusiste el numerito, todo fantástico, y te dice, no te voy a entregar los Blue Jeans. Tú lo mirás y decís, me estás No hay una molestando. retribución de algo Pero a ver, que... tú Claro. me estás molestando, yo te Sí, acabo de te acabo de pagar. pagar. No. ¿Cómo no me vas a devolver los Blue Jeans? ¿Cómo No no te me los vas a dar? entrego. No te los quiero entregar. Bueno, es exactamente lo mismo. Tú pagas impuestos y el piso mínimo que exiges es seguridad. Y Por lo eso- tanto, cuando el Estado no da seguridad, es fallido. Y si es fallido, el Estado fallido, esto es como invertir en una empresa quebrada. Un Estado fallido, la pregunta es, y ese es el gran problema, es entonces no es justo pagar los impuestos. Claro. Pero además, Círculo vicioso. en el Estado Sí, fallido y se en va- las condiciones que estamos, tenemos un Marcel que habla de pacto fiscal, para no decirle reforma tributaria, porque es Alza un impuestos. eufemismo, pero es la misma cosa, o sea, alza de impuestos. Con un Estamos déficit que crece. mal. Con una situación Ojo. económica que hoy día lo sorprendió. Yo no sé por qué se sorprende, porque la Extraordinario. verdad es que la receta que han hecho es, pero no mala, es, pero como, Claro. ¿cómo? Censurado. Exactamente, censurada, pip. Ya, entonces, ¿cómo Era voy a hacer? esperable. Y lo peor es que no solamente no te no te entregan el jeans, sino que se burlan por no hacerlo. Porque Exacto. cuando tú no solamente no eres capaz como Estado de tener una retribución en base a los impuestos que pagamos todos nosotros, de entregarte lo básico que es la seguridad, pero más encima indultas a aquellos que son delincuentes. Que y son más- los y que más desarman la encima- seguridad. Exacto. Y por otro lado, no solamente me voy a quedar con indultar a algunos delincuentes, sino que me voy a quedar con entreguémosle pensiones de gracia a los delincuentes. pero si eso O es- sea, es una muchas burla gracias. que la gente... Muchas gracias, dijo la Magna en su columna. De muchas gracias. Exacto, muy buena columna, Y por sin cierto. haber tenido, ¿cuál es Entonces, su gracia? Sin haber hecho ninguna gracia, sino que Es todo lo contrario. extraordinario. ese es un punto relevante de la burla que recibe el chileno y el ciudadano que paga los impuestos al decir de, chuta, o sea, aparte de que no me están entregando seguridad, ¿en qué se están gastando nuestros impuestos? Y vemos eso, No, y vemos democracia viva. provoca. Y vemos a los que están presos, que consideran que son presos Las políticos, fundaciones. que además Andrade ahora tiene una nueva. Ahora es poeta y filósofo. Y escribe Desde la cárcel, los Fil- cuadernos desde la cárcel extraordinario. de Andrade. No, Va a La crear verdad un que hoy día libro, yo lo ¿o no? leí, va a crear un libro y Junto a Álvaro Iriarte, ¿no? pero sí, a ver, Claro, momento. una preciosa colaboración. Señor Andrade, yo le voy a explicar una cosa. Voy a Cuando editar el libro. usted es privado de libertad, y la libertad es lo más valioso que tiene el ser humano, porque es precisamente lo que nos permite poder determinar nuestra vida y no solo elegir, sino que optar por hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y eso tiene consecuencias. Bueno, hacer lo incorrecto implica perder esa libertad y estar preso. Estar preso es algo muy doloroso. Y debe ser doloroso. O sea, yo no sé si usted que quería que fuera un hotel 5 estrellas, en el que tuviese toda la entretención, all inclusive, con todas las, digamos, las entretenciones. No. Este es un momento en que usted efectivamente tiene que sufrir. Tiene que sufrir no ver a sus seres queridos, porque de eso es el sufrimiento. Y probablemente esto le va a servir para crecer, pero no se sienta víctima, porque usted está ahí precisamente por hacer lo que no es correcto. Sí, eso es. Y yo solo coloco esto en el tablero porque más de alguien que sigue al gobierno nos va a sacar la frase de Franklin para decir, oye, no es verdad las libertades. debatir ahí, Para sí. debatir. No es verdad. Si, oye, sin Hay que seguridad ver el contexto. no vamos a Todo. funcionar. Si eso es nosotros estamos a pasos de no tener un país operativo. O sea, ¿cómo puede ser posible que se haya normalizado el plan cosecha segura? Tipo, No más. ¿Ah? No más. no más. No Cuan- más. Cuando se ven todas estas cosas uno va diciendo, efectivamente, y vuelvo al mismo punto que con el que comenzamos la discusión. ¿A quiénes estamos eligiendo nosotros como representantes? A lo mejor, porque siempre nosotros decimos, no, y hay mucha gente que hoy sale con la decepción al gobierno de Gabriel Boric. Claro, ese es Está uno. como muy de moda, ¿cierto? Pero por otro lado, es increíble que haya gente que siga validando al gobierno. Es increíble que haya gente que siga un defendiendo al porcentaje gobierno. bastante alto, como casi un 30%. prácticamente defendiendo lo indefendible. Justificando Y justificando incluso el tema de las fundaciones diciendo, no, pero es que, ¿y qué pasa con la derecha? ¿Y qué pasa con, no, pero es que Si hay todos insegu- roban, yo también. Exacto. Me toca, La ley me del- toca a mí. Claro. Y la ley del empate entra en Extraordinario. que hay indulto, no, pero es que Piñera también indulto. Hay pensiones de gracia, no, pero es que Piñera Pero también sí. hubo pensiones de gracia. Hay inseguridad, no, pero es que Piñera. Migración, Piñera.
se van acordando de lo que hicieron y no se hacen cargo del problema. Quiero poner un tema distinto, pero que me parece importante que podamos hacer una reflexión, sobre todo en miras de lo que está pasando a nivel internacional. Pero hoy día supimos que finalmente el profesor Torniquete, Roberto Campos, ese profesor que no solo rompió los torniquetes, ese profesor que estuvo en el marco del estallido delictual, sino que después lo pillaron rayando la iglesia de San Francisco, que hay que decir que es del siglo XVI, es un patrimonio, porque Chile dice que le preocupa el patrimonio, pero la verdad es que no le preocupa el patrimonio. La legislación de patrimonio en Chile es muy mala en muchos aspectos, pero recibió una sanción, ¿ya? Y esta sanción va a implicar básicamente presidio menor en su grado medio, que lo va a cumplir en libertad con firma mensual ya por 18 meses, o sea, nada, peanuts, pero aparte de eso, una multa de 12 UTM, 775.992, o sea, bastante menos que la pensión de gracia del muñequito. Impresentable. Me parece que rayarle una iglesia del siglo XVI tiene esa multa. Y aquí yo quiero un poco darle la palabra a Alvarito, porque estábamos conversando, porque entre medio nosotros en comerciales conversamos de un montón de cosas y nos reímos cantidad, ustedes se lo pierden, claro. Pero hay veces también nos reímos en vivo. Pero estábamos hablando de lo que pasa en Italia. Sí. Mira, justamente a todos los que nos escuchan, el gobierno de Giorgia Meloni, que ya lleva más de un año, que es una persona muy preparada, pero que acá la han criticado poco menos que fascista. Es la peor del mundo. La peor del mundo, qué sé yo. Y él lo encuentro espléndido. No, es extraordinario. Tiene un manejo de idiomas, armó una coalición funcional que le dio estabilidad. Ya lleva más de un año como primer ministro. Pero por lo tanto rompió un récord en Italia. Y eso ya es digno de aplauso. O sea, ya tiene más de un año. Pero fíjate que en Europa, que tiene mucho patrimonio y hay normas bastante estrictas, se ha vuelto bien común esto de vandalizar patrimonio, obras de arte. De los estúpidos progre que van con una sopa a tirarle a la Mona Lisa, entre otras cosas. Claro. Que, aparte de ser, porque eso no tiene ninguna otra digamos, connotación de estupidez, o más bien falta de neurona, porque eso hay que ser absolutamente, primero ignorante, porque ignorancia es tremendamente atrevida, primero ignorante y después estúpido, lo repito, estúpido, eso es patrimonio de todos al final. Exacto, el patrimonio. Bueno, y resulta que a raíz de actos vandálicos cometidos en Italia, que como ustedes podrán comprender, dado su larga trayectoria en la cultura occidental, tiene patrimonio etrusco, después tiene patrimonio romano, después tiene patrimonio bizantino, medieval, siciliano, bla, bla, bla. Pasó esto mismo. ¿Y qué hizo la coalición de gobierno, impulsada por el ministro de Cultura, del gobierno de Giorgia Meloni? Presentó un proyecto, modificó y puso las multas en 60.000 euros. Si tú tomáis la paridad... O sea, espérate, 60.000 euros llevado a los 775.992, ya, casi 59 millones al cambio de hoy. Ya, por eso, o sea... Que además van a un fondo para reparar y hacerse cargo de el daño patrimonial. Solucionan el problema. Solucionan el problema. Y esto incluye, auditores, edificios, obras de arte, esculturas, monumentos, todo aquello que queda dentro de la estructura. Y yo tengo que decirte que en Italia, por ejemplo, cuando tú vas a grabar, yo he grabado Viaje en el Tiempo en muchos lugares, y cuando grabamos en Italia tuvimos que tener muchos permisos, son muy burocráticos los italianos. Y dentro de la burocracia tenías que tener el permiso de Roma, general, y después de la ciudad, y después de cada uno, pero además en algunos lugares tenías que presentar seguros. Porque además durante tu grabación tú tenías que presentar seguros, si no podías grabar, pagar los seguros por si ABC vas pasando y pasas a llevar algo por casualidad, que eso puede pasar, eso es un accidente, eso ni siquiera es deliberado, pero evidentemente hay un cuidado del patrimonio, y ahí tú te das cuenta que, por ejemplo, si nosotros pensamos en no sé, Bernini, pensemos en las esculturas o en la Pietà de Miguel Ángel, uno dice, wow, qué increíble. Bueno, aquí el dedo y el ícaro le ponen una roca encima. O sea, descartas al profesor Torniquete allá. No, el profesor Torniquete allá estaría trabajando forzado para pagar la deuda. Estaría en crisis. Bueno, yo soy partidaria del trabajo, de la comunicación en trabajo personal. A mí me encantaría que todos estos niños que rompen semáforos, que estos niños que sacan de cuajo los letreros, tuviesen que... A mí me encantaría que limpiaran letrina. Sí, claro. Yo creo que el eso mapocho, le haría... letrina. Letrina. O sea, literalmente tener que meter las manos en la mierda, porque eso le haría bastante bien. Aprenderían muchísimo. Ya que no pueden pagar, porque yo creo en el concepto rompe-paga. Sí. Rompe-paga, hágase responsable de sus actos. Ahora, esta ley es bastante interesante porque en el caso acá de Chile, sin entrar al detalle,
y para no tampoco pelearme, no tengo amigos penalistas, pero para no pelearme con ningún penalista, ya varias veces hemos tenido críticas al derecho penal. Claro, acá le tienen que haber aplicado las atenuantes porque era irreprochable conducta anterior, bla, 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 y terminó con esto que es irrisorio. O sea, absolutamente irrisorio. Ahora, siempre hay que buscar la esperanza. Fíjense que hay 2 proyectos de ley ingresados en la Cámara de Diputados en distintos periodos, uno del 2012-2013 y el otro más reciente, que buscan precisamente hacerse cargo subiendo las penas y eliminando el rango de penas para que sea más intensa la sanción en el caso del que sea culpable, y apunta a modificar la ley de patrimonio, la ley de monumentos y patrimonio. Yo creo que todo esto tiene que ver con un solo concepto, y el concepto de hacerse cargo, de lo que hablaba Magda. Y hacerse cargo en todo sentido. O sea, cuando nosotros vemos que no hay un hacerse cargo en la política, no hay un hacerse cargo en las personas, no hay un hacerse cargo en los delincuentes que vienen y vandalizan cualquier lugar en el país, entonces resulta que nos volvemos en un país que no se hace cargo, y que lo único que se hacen cargo son los que no han hecho nada. Si lo único que se están haciendo cargo de los semáforos que rompen, de toda esta vandalización de los lugares, son los chilenos que trabajan todos los días, que se esfuerzan por pagar sus impuestos y están ahí. Entonces tiene que ver con el concepto de hacerse cargo, que creo que debiese estar en Chile, desde aquellos que vandalizan lugares que no debiesen hacerlo, y la misma política también que no se está haciendo cargo, y el mayor ejemplo del presidente que tenemos. Sí, pues, sin duda. Mira, es impresionante que en esta conversa se nos pasa el tiempo volando, porque aunque no lo crean, se nos fue el programa. No. Terminado. Te juro, se nos fue el programa volando. Tenemos alas. Tenemos alas. Necesitamos que nos auspicie Red Bull. Eso te iba a decir para Red Bull, regálenos, auspícenos. Un mensaje. Claro, un mensaje. Mandamos un mensaje subliminar directo. Es que yo siempre digo directo. Red Bull o la competencia, cualquier energética, bienvenida. Bienvenido, así que cualquiera nos llaman, Magdalena@redcultural.cl. Yo feliz los contacto con Radio Agricultura. Así que les agradezco, Alvarito. Gracias, Christopher. Alvarito va a estar acompañándonos ahora en febrero toda la semana, reemplazando a Pancho Rego y hablando casi a la misma velocidad. Espero, pero no reemplazo. Qué responsabilidad. No, el serrucho no. Es cuidar el programa para que cuando vuelva marzo, los 3 mosqueteros en formación titular salgan a defender nuestros derechos, libertades y a denunciar lo que el resto calla. Buenísimo. Exactamente. Así que aquí Athos y 2 D'Artagnanes los van a acompañar mañana. Nos vemos, nos escuchamos. Cariño. Chao. ¡Viva la libertad, carajo!